Seguridad y desarrollo en Cristo. Serie Agenda de Objetivos. El primer objetivo de la agenda de Dios para nosotros es que tengamos la plena certeza y convicción de la seguridad de la presencia de Jesús. La seguridad de la salvación es algo con lo que muchos creyentes luchan. La Biblia ordena que nos examinemos y que nos aseguremos que estamos verdaderamente en la fe, para asegurarnos que no nos estamos engañando al pensar que somos verdaderamente salvos, cuando en realidad no lo somos. Pablo dice: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, ¿o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? Segunda de Corintios 13:5. El apóstol Pedro dijo: por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Segunda de Pedro 1:10. ¿De qué consta una experiencia verdadera de salvación? Primero, debe existir un reconocimiento personal de su propio pecado, la voluntad de arrepentirse del pecado y rendirse a la verdad de las Escrituras que dicen: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Hechos 16:31. Y todo aquel que invocare el nombre de Jehová será salvo. Joel 2:32. Una persona que ha hecho esto ha nacido de nuevo, como está escrito en Juan 3:3, y es regenerada por el Espíritu Santo, como está escrito en Juan 3:5, para no rechazar nuevamente el camino de Dios. Dos partes de evidencia vendrán con esta experiencia genuina de salvación. Primero, afectos piadosos que, segundo, producen un fruto piadoso. Sobre el primero, Edwards dice: la religión verdadera en gran parte consiste en afectos santos. Es decir, quien cree en Cristo tiene un nuevo deseo que no tenía antes. La nueva creación en Cristo, como está escrito en 2 de Corintios 5:17, tiene nuevos afectos y hambre genuina de comida espiritual. Entonces, estos nuevos afectos se muestran en la vida del creyente de alguna manera. El apóstol Santiago preguntó: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarlo? Santiago 2:14. La respuesta que Santiago busca es no. La fe verdadera que salva se manifestará en la vida de uno. Como dijo una vez un teólogo, estamos salvados solo por la fe, pero la fe que salva no está sola. Jesús dijo: al árbol se le reconoce por su fruto. ¿Esto quiere decir que un cristiano verdadero no batallará con el pecado? Para nada. Pablo lo dice muy claramente en Romanos 7, donde nos describe su batalla con su vieja condición. Aún así, mientras batallas con un hábito pecaminoso en la vida, que es lo que se espera de un cristiano, vivir cómodamente con ese hábito pecaminoso y creer que no lo es, no debe ser. No necesitamos cuestionarnos si somos salvos. Debemos examinarnos. Podemos tener la certeza de la salvación. Aceptar la voluntad de Cristo será seguida por las manifestaciones de santidad que consecuentemente se convertirán en una nueva vida espiritual. Si percibes estos sucesos, entonces te digo lo que Dios te está diciendo por medio de su palabra. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Primera de Juan 5:13. Amigo, Dios quiere que tengamos la seguridad de nuestra salvación. No podemos vivir nuestra vida cristiana dudando y preocupándonos cada día por saber si realmente somos o no salvos. ¿Estás confiando solamente en Él para tu salvación? Si tu respuesta es sí, entonces eres salvo. Seguridad significa poner más allá de toda duda. Al creer la palabra de Dios de corazón, puedes poner más allá de toda duda el hecho y realidad de tu eterna salvación. Memoriza este versículo: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Salmos 119:11. Y esto incluye la duda. Gózate en lo que la palabra de Dios te dice. Al hacer eso, en lugar de dudar, podemos vivir con confianza, podemos tener la seguridad de la propia palabra de Cristo, de que el hecho de nuestra salvación nunca estará en duda. Nuestra seguridad se basa en el amor de Dios por nosotros, a través de Jesucristo. Una vez más vuelvo a mencionar a Judas, versos 24 y 25, que dicen:
y a aquel que es poderoso para guardarnos sin caída y presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Lo primero que tenemos que entender y creer es que usted tiene la seguridad de la presencia de Jesús en su vida. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. ¿Cuál es el requisito de Dios para que Jesús entre a nuestro corazón? Aunque parece una pregunta muy sencilla, la mayoría de las personas siempre pone excusas cuando se le pregunta si quieren recibir a Jesús en su corazón. Algunas excusas son: hoy no, aún no estoy listo, pensando que para recibir a Cristo necesitan estar preparados o el requisito es estar listos para recibir a Cristo, ¿no? Otros dicen: es demasiado tarde, he hecho muchas cosas malas, Dios no me puede perdonar, pensando que para recibir a Cristo deben ser buenos y nunca haber hecho cosas malas. Otros dicen: no entiendo la Biblia, pensando que para recibir a Cristo el requisito es entender la Biblia. Otros dicen: ahorita estoy mal, pero adelante, después, cuando deje de hacer esto malo y me arregle, entonces lo recibiré, pensando que no pueden recibir a Cristo si están viviendo en pecado o que deben dejar algún vicio o mal hábito para poder recibirlo. Otras excusas son: no tengo tiempo, no conozco la Biblia, Dios me ha fallado, tengo mucho trabajo, practico una religión, soy ateo, no creo en Dios, etc. Pero la Sagrada Escritura nos enseña que el único requisito para que Jesús entre a nuestro corazón es que nosotros aceptemos la oferta de Dios, que nosotros digamos sí. Y Dios no requiere que seamos santos, buenos, entendidos, que tengamos la vida en orden, ni que siquiera deseemos conocer a Cristo. No, Jesús dijo: si alguno me abre la puerta de su corazón, entraré. No dijo: si alguno abre la puerta de su corazón y es sincero, o quiere cambiar, o quiere dejar de hacer lo malo. No, sin importar la condición en que nos encontremos, ni lo que estemos haciendo, ni lo que pensemos o incluso queramos hacer, si le pedimos a Jesús que entre a nuestro corazón, Él entrará. Así que el único requisito es recibirlo. Y este es el testimonio que Dios ha dado. Él nos dio vida eterna, y esa vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Les he escrito estas cosas a ustedes, que creen en el nombre del Hijo de Dios, para que sepan que tienen vida eterna. Y estamos seguros de que Él nos oye cada vez que le pedimos algo que le agrada. Ya que estamos convencidos de que Jesús vive en nosotros, debemos conocer entonces la seguridad que tenemos en Jesús. La voluntad de Dios es perdonarnos y darnos vida eterna. Entonces, si le hemos pedido perdón por nuestros pecados, Él nos ha oído y ha perdonado nuestros pecados y nos ha dado vida eterna en Jesucristo. Podemos estar absolutamente seguros de esto, no por lo que sintamos, sino porque está escrito en la palabra de Dios. Jesús dijo: el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. La base de nuestra seguridad es la palabra de Dios y no nuestros sentimientos o estados emocionales. Los cristianos vivimos por fe, confiando en la fidelidad de Dios en su palabra y no en nuestros sentimientos. Tenemos que entender la relación entre el hecho, la fe y los sentimientos. La semilla es el hecho de que, si se siembra correctamente y en las condiciones propicias, tiene el potencial de crecer y dar fruto y alimentar. El sembrar la semilla es un acto de fe, debido a que no vemos el resultado inmediatamente,
sino que lo hacemos con la esperanza de ver un crecimiento y recibir fruto. Los sentimientos vienen después, al ver el crecimiento y cosechar el fruto. Lo primero que tenemos que entender es que el hecho es algo establecido. Si yo creo en ese hecho, que es aplicar la fe, entonces voy a experimentar los sentimientos. En la filosofía del mundo es ver para creer. De acuerdo a la palabra de Dios es creer para ver, porque primero creo y después experimento, después compruebo. Veámoslo con el ejemplo de la semilla. La semilla es el hecho. Se encontraron en las pirámides de Egipto semillas de trigo que tenían 2000 años, 3000 años allí. Se les hizo la prueba del tiempo y se encontró que tenían 3 milenios allí. Y es impresionante que cuando se sembraron, que es el paso de la fe, germinaron y dieron fruto. Fíjese, estuvieron allí almacenadas 2000, 3000 años sin dar fruto. ¿Por qué? Porque la semilla por sí sola no va a dar fruto. La Biblia, la palabra de Dios, es la semilla. La semilla es la palabra de Dios. La mayoría de nosotros hemos tenido desde niños una Biblia en nuestra casa, pero la Biblia no hizo ninguna diferencia por sí sola. Alguien tuvo que habernosla compartido. En las cárceles, en Estados Unidos y en otras cárceles del mundo, les dan una Biblia a cada recluso, a cada preso, a cada interno que llega. Sin embargo, al tener la Biblia no cambia nuestra vida. El creer lo que está escrito en la Biblia, leerla, es lo que cambia nuestra vida, y ese es el segundo paso. Sembrar la semilla es un acto de fe, leer la Biblia y creerla, y entonces, una vez que yo siembro la semilla, los sentimientos vienen porque vemos el crecimiento y se cosecha el fruto. Entonces, una vez que creemos y que obedecemos en correspondencia a lo que creemos, entonces vemos los milagros de parte de Dios. Al recibir a Jesús somos salvos, pero ¿se puede perder la salvación? Esta es una pregunta que ha inquietado a muchos por muchas generaciones y que hasta el día de hoy sigue siendo muy debatida. Es muy importante hacer notar que hay muchos versículos bíblicos que aseguran que la salvación no se pierde, y una igual cantidad de versículos bíblicos que aseguran que la salvación sí se pierde, y por eso muchos se confunden y debaten acaloradamente para defender su postura. Este dilema se resuelve cuando entendemos que la Biblia enseña acerca de la salvación en 3 dimensiones: la física, la del alma y la del espíritu. Dios nos creó a su imagen y semejanza, y así como Dios es trino, nosotros igual, pues somos espíritus que poseemos un alma y habitamos en un cuerpo. En Primera de Tesalonicenses 5:23, el Espíritu Santo revela que la salvación es del espíritu, del alma y del cuerpo, hablando del espíritu humano. Cuando recibimos a Cristo, nacimos de nuevo, pero ese nuevo nacimiento se llevó a cabo en nuestro espíritu, que estaba muerto en delitos y pecados. Recibimos un espíritu nuevo que es uno con Jesús y es perfecto, igual a Él. Sin embargo, nuestra alma y nuestro cuerpo siguen igual y necesitan ser renovados y transformados. Cuando la Biblia dice que la salvación se puede perder, el contexto y la palabra en griego para salvación se refiere al alma y tiene que ver con la entrada al reino de los cielos que tendrá lugar durante el milenio. Cuando la Biblia dice que la salvación no se puede perder, el contexto y la palabra en griego usada para salvación se refiere al espíritu y tiene que ver con la eternidad y la entrada a la nueva Jerusalén después del milenio. El alma y el espíritu están íntimamente ligadas y unidas, de manera que el que recibe a Cristo es inmediatamente salvo en su espíritu por gracia, por medio de la fe. Pero si no se niega a sí mismo, si no toma su cruz, si no sigue a Cristo, puede perder su alma,
lo que implica que durante el milenio no tendrá autoridad, ni recompensas, ni coronas, y tendrá que negarse a sí mismo y tomar su cruz y servir a Cristo durante los 1000 años para poder llegar a la estatura de Cristo, y después, habiendo alcanzado todos la madurez espiritual de ser como Cristo, que es la meta de Dios, disfrutaremos del nuevo cielo y la nueva tierra en la nueva Jerusalén por la eternidad con Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pongamos mucha atención al siguiente video que explica de manera magistral cómo la salvación del Espíritu no se puede perder y los argumentos bíblicos que expone. ¿Puede un cristiano perder la salvación? Quizá la mejor manera de responder a esta importante y crucial pregunta es examinando lo que la Biblia dice que ocurre en la salvación, y entonces estudiar lo que implicaría perder la salvación. Estos son algunos ejemplos. Un cristiano es una nueva criatura. Dice el texto, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Segunda de Corintios 5:17. Estos versos hablan de una persona que se ha convertido en una nueva criatura, como resultado de estar en Cristo. Para que un cristiano perdiera la salvación, la nueva creación tendría que ser revertida y cancelada. Un cristiano es redimido. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Primera de Pedro 1:18-19. La palabra redimido se refiere a una compra que ha sido hecha, a un precio que ha sido pagado. Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que revocar su compra por la que pagó con la preciosa sangre de Cristo. Un cristiano es justificado. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Romanos 5:1. Justificar significa declarar justo. Todos los que reciben a Jesucristo como Salvador son declarados justos por Dios. Para que un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que estar indeciso de lo dicho en su palabra y retractarse de lo que él declaró previamente. A un cristiano se le promete la vida eterna, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda mas tenga vida eterna. Juan 3:16. La vida eterna es una promesa de vida para siempre con Dios. Dios hace esta promesa: cree y tendrás vida eterna. Para que un cristiano perdiera la salvación, la vida eterna tendría que ser retirada. Si a un cristiano se le ha prometido vivir para siempre, ¿cómo entonces puede Dios romper esta promesa quitándole la vida eterna? A un cristiano se le garantiza la glorificación. Dice el texto, y a los que predestinó a estos también llamó, a los que llamó a estos también justificó, y a los que justificó a estos también glorificó. Romanos 8:30. Como lo aprendimos en Romanos 5:1, la justificación es declarada al momento de la fe en Cristo. De acuerdo a Romanos 8:30, la glorificación está garantizada para todos aquellos a quienes Dios justifica. La glorificación se refiere a un cristiano recibiendo un perfecto cuerpo glorificado en el cielo. Si un cristiano pudiera perder la salvación, entonces Romanos 8:30 sería un error, porque Dios no podría garantizar la glorificación para todos aquellos a quienes Él predestinó, llamó y justificó. Podría compartirles muchas más ilustraciones de lo que ocurre en la salvación. Sin embargo, aún estas pocas hacen abundantemente claro que un cristiano no puede perder la salvación. La mayor parte, si no todo lo que la Biblia dice que ocurre a una persona cuando recibe a Jesucristo como Salvador, sería invalidado si la salvación pudiera perderse. La salvación no puede ser revertida. Un cristiano no puede ser descreado como nueva criatura. La redención no puede ser deshecha. La vida eterna no puede perderse y seguir considerándose como vida eterna. Sería vida temporal. Si un cristiano perdiera la salvación, Dios tendría que retractarse de su palabra y cambiar de parecer. Dos cosas que la Escritura nos dice que Dios jamás hace. Conociendo entonces que Jesús ha entrado a nuestro corazón y que nuestra seguridad depende de lo que dice la palabra de Dios y no en lo que sentimos, es necesario saber:
lo que Jesucristo hizo en nuestra vida desde que lo recibimos. Desde el momento en que recibimos a Cristo en el corazón, 4 hechos definitivos sucedieron. El primer hecho definitivo e irreversible es que Jesucristo entró en nuestra vida, tal como lo asegura la Sagrada Escritura en Apocalipsis 3:20. Mira, yo estoy a la puerta y llamo. Si oyes mi voz y abres la puerta, yo entraré y cenaremos juntos como amigos. El segundo hecho definitivo e irreversible es que nuestros pecados fueron perdonados, tal como lo asegura la Sagrada Escritura en Colosenses 1:14. Quien compró nuestra libertad y perdonó nuestros pecados. El tercer hecho definitivo e irreversible es que llegamos a ser hijos de Dios, tal como lo asegura la Sagrada Escritura en Juan 1:12. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. El cuarto hecho definitivo e irreversible es que hemos empezado una vida nueva, tal como lo asegura la Sagrada Escritura en 2 Corintios 5:17 y Juan 10:10. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una persona nueva. La vida antigua ha pasado. Una nueva vida ha comenzado. ¿Por qué muchos que reciben a Cristo no cambian sus vidas ni empiezan a vivir la vida cristiana? La realidad nos muestra que cuando una persona recibe a Cristo, no suceden cambios radicales en su vida ni en su comportamiento. Esto es debido a que la salvación ocurrió en su espíritu, que no pertenece al ámbito de los 5 sentidos. El espíritu no se puede ver, ni oler, ni tocar, ni palpar, ni sentir. Es exactamente igual a la concepción. La mujer que se embaraza no puede sentir el momento exacto en que un hijo o una hija fue concebido en su interior, pero desde el momento de la concepción inicia el proceso de la gestación, que en el ámbito biológico a las 3 o 4 semanas empieza a provocar mareos y vómitos y obviamente detiene el periodo menstrual. En lo espiritual, sin embargo, cuando alguien recibe a Cristo, nació de nuevo en su espíritu, pero todavía hace falta el periodo de gestación en su alma para que llegue a ser consciente de lo que ha pasado en su interior y abra sus ojos a la nueva realidad espiritual. Ese periodo puede tomar semanas, meses o años, dependiendo de cuán expuesto esté a la palabra de Dios, que es la que nos hace crecer espiritualmente para salvación. Pero salvación del alma, no del espíritu, porque ya somos salvos por medio de la fe, no por obras, porque el espíritu ha sido creado en justicia y santidad de la verdad y es perfecto como el de Jesús, pues el que se une a Jesús, un espíritu es con él. Entonces, quien recibe a Cristo debe empezar a recibir la palabra de Dios para que su mentalidad sea renovada y sus pensamientos sean transformados a fin de que su conducta cambie y sea semejante a la de Jesús, cambie su vida y empiece a vivir la vida cristiana. Entonces, la razón por la que muchos que reciben a Cristo no cambian sus vidas ni empiezan a vivir la vida cristiana es porque no empiezan inmediatamente a ser enseñados en la palabra de Cristo. Y por eso muchos que reciben a Cristo, debido a que no son enseñados en la palabra de Dios, siguen practicando sus mismos malos hábitos y mala conducta y no empiezan a vivir la vida cristiana, aunque en su interior empieza a haber una lucha, porque el Espíritu Santo dentro de nosotros empieza la labor de convencimiento de pecado, justicia y juicio. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. El segundo objetivo de la agenda de Dios para nosotros es la seguridad en Cristo que tenemos por la eternidad. El hecho, la fe
y los sentimientos. Estamos seguros en Cristo. Vamos a ilustrar el hecho, la fe y los sentimientos con un tren. La orden de Dios es el hecho, que representaría la locomotora, lo que mueve el tren. La fe es el primer vagón, el cual se mueve no por sí mismo, sino por la acción de la locomotora. El tercer vagón, enganchado al segundo, serían los sentimientos. Tener fe en la palabra de Dios sería como enganchar nuestro vagón a la locomotora. Entonces, al moverse la locomotora, automáticamente se mueven los vagones, lo que representa que los sentimientos van a seguir a la fe, que está enganchada a la locomotora, que sería la palabra de Dios. La fe se basa en los hechos de Dios. Si yo creo la orden de Dios y lo obedezco, entonces voy a experimentar el milagro y la transformación y los milagros de Dios en mi vida. La definición bíblica de fe es esta: acción obediente a lo que Dios ha dicho, a la palabra de Dios. Es importante entender esto con claridad. Estamos seguros en Cristo, no por lo que sintamos, sino porque Dios lo ha dicho. Debemos obedecer a Dios no porque lo sintamos, sino porque Dios lo ha mandado. Nuestra seguridad se basa en lo que Jesús ha dicho. Mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco, y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna, y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Jesús está diciendo en Juan 10, 27 al 29, que Él nos tiene en su mano, seguros en Él, escondidos en Él. Luego dice que nadie las puede arrebatar de la mano del Padre, o sea, que el Padre tiene cubierta la mano de Jesús, y la mano de Jesús nos cubre a nosotros. Tenemos una doble protección. Nada, ni nadie nos puede, ni nos podrá apartar jamás del amor de Dios en Cristo Jesús. Reafirmemos entonces con la Biblia la seguridad que tenemos en Cristo. ¿Qué tan seguros estamos en Cristo en medio de la adversidad y la muerte? Jesucristo es la verdad. Él es el cumplimiento de todas las profecías del Antiguo Testamento concernientes al Mesías, a Dios encarnado en un ser humano, el único que murió y resucitó de la muerte para no volver a morir jamás, el que vive por los siglos de los siglos. Jesús es la verdad absoluta de Dios y todo lo que dijo es total y completamente confiable. Jesús dijo que el que cree en Él no morirá, sino que vivirá para siempre. Jesús aseguró que todos los que creemos en Él no vendremos a condenación, pues hemos pasado de muerte a vida. Entonces, todos los que hemos creído en Cristo no moriremos, sino que dormiremos y nuestros espíritus y almas serán llevados delante del trono de Dios a esperar la primera resurrección, en la cual seremos despertados para resucitar corporalmente en un cuerpo glorificado semejante al de Jesús y recibir a Jesús en el aire, en las nubes, y estar así siempre con Jesús por la eternidad. Entonces, sin importar las adversidades, estamos 100% seguros en Él, tal como aseguró el Espíritu Santo por medio del apóstol Pablo en Romanos 8, del 38 al 39. Yo estoy seguro de que nada podrá separarnos del amor de Dios, ni la vida, ni la muerte, ni los ángeles, ni los espíritus, ni lo presente, ni lo futuro, ni los poderes del cielo, ni los del infierno, ni nada de lo creado por Dios. Nada, absolutamente nada podrá separarnos del amor de Dios que nos ha mostrado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Estamos total y absolutamente seguros en Cristo en medio de la adversidad y ante la muerte. Iba en un pequeño avión y de repente el motor del ala se incendió y explotó. El aceite hirviendo se derramó por todo el lado derecho del avión y comenzamos a caer en picada a lo que creíamos sería nuestra muerte. Me sentí muy mal por una mujer sentada al otro lado del pasillo. Estaba total e incontrolablemente histérica. Pero yo estaba tranquilo.
completamente tranquilo, aún sabiendo que iba a morir. Estaba listo para ver a mi Creador. No nos estrellamos, no morimos. La caída en picada apagó el fuego, el piloto retomó el control, puso a funcionar el otro motor e hicimos un aterrizaje de emergencia en un campo. Esa experiencia me hizo reflexionar en que si uno tiene suficiente fe, puede manejar las dificultades, sabiendo que, con una perspectiva eterna, todo va a estar bien. En Lucas 21 leemos: «Y en la tierra habrá angustia y confusión ante el bramido del mar y de las olas, desfalleciendo los hombres a causa del temor». Lo que estamos viendo es una predicción de que en estos últimos días la gente tendrá miedo. Los corazones de los hombres están desfalleciendo, y eso incluye a las mujeres, porque se olvidan de su identidad y su propósito. Vendrán aflicciones. Yo he pasado por la muerte de mi esposa y la de una hija. He visto los problemas que el divorcio trae consigo. Hay hijos y nietos que van por mal camino. Hay discapacidades, enfermedades, lesiones. A la persona que es débil y temerosa de corazón, le digo: sea paciente con usted misma. La perfección no se logra en esta vida, sino en la próxima. No exija cosas que no sean razonables, pero exíjase a usted mismo mejorar. Al permitir que el Señor los ayude con eso, Él marcará la diferencia. Estoy muy agradecido por el Evangelio de Jesucristo, que me permite ese tipo de fortaleza en estos tiempos tumultuosos. Nosotros queremos suavizar la realidad de la muerte. No queremos hablar de ella. Algunos no queremos pensar en ella. Así que nos hacemos cirugías cosméticas. Y mientras continúa la búsqueda frenética de la mística fuente de la juventud. Pero esta noche no quiero recurrir a los psicólogos, sociólogos o estudiantes de medicina, sino a la Biblia. ¿Qué dice la Biblia acerca de la muerte? La Biblia dice en Eclesiastés 3:2, hay un tiempo para nacer y un tiempo para morir. Está establecido que el hombre muera una sola vez y después de esto el juicio. La muerte está acompañada de tantas incertidumbres y nos preguntamos ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero citar un pasaje de Amós capítulo 4 que dice: prepárate para encontrarte con Dios. Y quiero preguntarte esta noche, ¿estás preparado para morir? La Escritura dice que el deseo de Dios es que todos sean salvos. Él lo desea tanto que entregó a su Hijo a morir en la cruz por ti. Ahora bien, cuando Jesucristo murió en la cruz, eso fue un juicio. Dios juzgó a Cristo en tu lugar. Y Jesús, siendo quien fue, pudo soportar el infierno por ti. Él hizo eso por ti porque te ama. Ahora Dios dice que debes arrepentirte de tus pecados y recibirlo en tu corazón. Arrepentimiento es cambiar tu mente hacia Dios y hacia ti mismo, viéndote a ti mismo como un pecador y viendo la santidad y la justicia de Dios, mirando a la cruz de Cristo y aceptando que Él murió por ti. Luego lo segundo que debes hacer es creer. Esa palabra significa más que solo creer en tu mente. Significa comprometerte totalmente a Cristo como Salvador y Señor.
Y lo tercero es que tú debes estar dispuesto a seguirlo y servirle. ¿Estás dispuesto a hacer eso? ¿Estás listo? Sí, tú tienes que elegir. Tienes que hacer una elección entre algunas cosas que están mal en tu vida y tienes que tomar una decisión con Cristo. Un cambio radical debe ocurrir antes de que puedas entrar en el cielo, antes de que puedas ser aceptado por Dios. Tú dirás, bueno, ¿qué tengo que hacer? Debes arrepentirte de tus pecados. Tú te arrepientes y crees en Cristo y lo recibes en tu corazón y dices, Señor Jesús, ven a mí, y Él va a venir. Tú no tienes mucho tiempo. Tú estarás en la eternidad y la decisión que tú tomes esta noche puede decidir dónde estarás. Conoces a Cristo. ¿Estás listo? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, vivirá. Cada verdad declarada a continuación está basada en las citas del Evangelio de Juan referidas. Cree de todo corazón cada verdad. Confiesa cada verdad en voz alta. Usa estas verdades como acciones de gracias en tus oraciones. Pide a Dios que cada una de estas verdades se hagan realidad en tu vida. Somos hijos de Dios porque Dios nos dio el poder al creer en Cristo y recibirlo. Vino a lo que era suyo, pero los suyos no lo recibieron. Mas a cuantos lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijos de Dios. Jesucristo es Dios y es poderoso y hace milagros para afirmar nuestra fe. Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, comentó, aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay falsedad. ¿De dónde me conoces?, le preguntó Natanael. Antes de que Felipe te llamara, cuando aún estabas bajo la higuera, ya te había visto. Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel, declaró Natanael. ¿Lo crees porque te dije que te vi cuando estabas debajo de la higuera? Vas a ver aún cosas más grandes que estas. Y añadió, ciertamente les aseguro que ustedes verán abrirse el cielo y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Esta, la primera de sus señales, la hizo Jesús en Caná de Galilea. Así reveló su gloria, y sus discípulos creyeron en él. Mientras estaba en Jerusalén durante la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre al ver las señales que hacía. Podemos acercarnos a Jesús con toda confianza y pedirle milagros. Él lo hará. Cuando el vino se acabó, la madre de Jesús le dijo, ya no tienen vino. Mujer, ¿eso qué tiene que ver conmigo?, respondió Jesús. Todavía no ha llegado mi hora. Su madre dijo a los sirvientes, hagan lo que él les ordene. Había allí 6 tinajas de piedra, de las que usan los judíos en sus ceremonias de purificación. En cada una cabían unos 100 litros. Jesús dijo a los sirvientes, llenen de agua las tinajas, y los sirvientes las llenaron hasta el borde. Ahora saquen un poco y llévenlo al encargado del banquete, les dijo Jesús. Así lo hicieron.
El encargado del banquete probó el agua convertida en vino, sin saber de dónde había salido, aunque sí lo sabían los sirvientes que habían sacado el agua. Entonces llamó aparte al novio y le dijo: todos sirven primero el mejor vino, y cuando los invitados ya han bebido mucho, entonces sirven el más barato, pero tú has guardado el mejor vino hasta ahora. Por creer en Jesucristo, tenemos vida eterna y no nos perderemos. Como levantó Moisés la serpiente en el desierto, así también tiene que ser levantado el Hijo del Hombre, para que todo el que crea en él tenga vida eterna. Porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo el que cree en él no se pierda, sino que tenga vida eterna. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rechaza al Hijo no sabrá lo que es esa vida, sino que permanecerá bajo el castigo de Dios. Al creer en Jesús, no somos condenados. El que cree en él no es condenado, pero el que no cree ya está condenado, por no haber creído en el nombre del Hijo unigénito de Dios. Al hacernos Jesucristo milagros por creer en Él, nuestra familia también llega a creer. Y volvió otra vez Jesús a Caná de Galilea, donde había convertido el agua en vino. Había allí un funcionario real cuyo hijo estaba enfermo en Capernaum. Cuando este hombre se enteró de que Jesús había llegado de Judea a Galilea, fue a su encuentro y le suplicó que bajara a sanar a su hijo, pues estaba a punto de morir. Ustedes nunca van a creer si no ven señales y prodigios, le dijo Jesús. Señor, rogó el funcionario, baja antes de que se muera mi hijo. Vuelve a casa, que tu hijo vive, le dijo Jesús. El hombre creyó lo que Jesús le dijo y se fue. Cuando se dirigía a su casa, sus siervos salieron a su encuentro y le dieron la noticia de que su hijo estaba vivo. Cuando les preguntó a qué hora había comenzado su hijo a sentirse mejor, le contestaron: ayer a la 1 de la tarde se le quitó la fiebre. Entonces el padre se dio cuenta de que precisamente a esa hora Jesús le había dicho: tu hijo vive. Así que creyó él con toda su familia. Esta fue la segunda señal que hizo Jesús después de que volvió de Judea a Galilea. Por creer en Jesucristo no seremos condenados. Hemos pasado de muerte a vida. Ciertamente les aseguro que el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no será juzgado, sino que ha pasado de la muerte a la vida. Creer en Jesucristo implica creer a Moisés, creer lo que está escrito en la Biblia. Si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Por creer en Jesús estamos haciendo la obra de Dios. Somos saciados totalmente y seremos resucitados en el día final. ¿Qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige?, le preguntaron. Esta es la obra de Dios, que crean en aquel a quien Él envió, les respondió Jesús. Yo soy el pan de vida, declaró Jesús. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Todos los que el Padre me da vendrán a mí, y al que a mí viene, no lo rechazo. Porque he bajado del cielo no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Y esta es la voluntad del que me envió, que yo no pierda nada de lo que Él me ha dado, sino que lo resucite en el día final. Porque la voluntad de mi Padre es que todo el que reconozca al Hijo y crea en Él tenga vida eterna.
y yo lo resucitaré en el día final. Entendamos y practiquemos el desarrollo en Cristo y la palabra de Dios en nuestras vidas. Visualizando la vida cristiana solo en Cristo. Podemos visualizar la vida cristiana en Cristo con el siguiente acróstico. La letra C es Conozca a Jesucristo personalmente. Tenemos un curso que se llama La persona de Jesucristo. La letra R significa Recurra a la Biblia diariamente. Tenemos otro curso que se llama Jesucristo y la Biblia. La letra I es Instrúyase en la mayordomía. Hay otro curso que se llama Jesucristo y la mayordomía. La letra S significa Sea lleno del Espíritu Santo. Tenemos otro curso muy interesante y muy profundo sobre Jesucristo y el Espíritu Santo. La letra T significa Testifique a otros de Cristo. También tenemos un curso que se llama Jesucristo y la evangelización. Y la letra O significa Ore a Dios por usted y los demás. Tenemos otro curso acerca de Jesucristo y la oración. Cristo. C. Conozca a Jesucristo personalmente. R. Recurra a la Biblia diariamente. I. Instrúyase en la mayordomía. S. Sea lleno del Espíritu Santo. T. Testifique a otros de Cristo. O. Ore a Dios por usted y los demás. El curso Enseñando a Jesucristo está centrado en la persona de Jesús y sus enseñanzas. Son 12 módulos. La persona de Jesucristo. Jesucristo y el creyente. Jesucristo y el Espíritu Santo. Jesucristo y la vida abundante. Jesucristo y la oración. Jesucristo y la Biblia. Jesucristo y la obediencia. Jesucristo y la evangelización. Jesucristo y la mayordomía. Jesucristo y el trabajo. Jesucristo y la gran comisión. Y Jesucristo y el discipulado. Veamos ahora cuál y cómo debe ser la relación de la palabra de Dios con nuestra vida. Nuestra relación con la palabra se puede simbolizar con la mano. El dedo meñique representa oír la palabra. El dedo anular representa leer la palabra. El dedo cordial representa estudiar, escribir la palabra. El dedo índice representa memorizar la palabra. El dedo pulgar representa hacer la palabra. La aplicación debe hacerse con cualquiera de las otras 4 acciones para retener, tomar la palabra de Dios. La retención más débil es cuando solamente oímos y meditamos, el meñique y el pulgar. La retención eficaz es cuando oímos, leemos, estudiamos, escribimos, memorizamos y aplicamos la palabra en nuestras vidas. Por eso es imprescindible que estemos conscientes de la importancia de poner por obra la palabra de Dios. Por tanto, todo el que me oye estas palabras y las pone en práctica es como un hombre prudente que construyó su casa sobre la roca. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos y soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Con todo, la casa no se derrumbó porque estaba cimentada sobre la roca. Pero todo el que me oye estas palabras y no las pone en práctica es como un hombre insensato que construyó su casa sobre la arena. Cayeron las lluvias, crecieron los ríos, soplaron los vientos y azotaron aquella casa. Esta se derrumbó y grande fue su ruina. No solo escuchen la palabra de Dios, tienen que ponerla en práctica. De lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica, y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá por tu obediencia.